A ver, ahí me escuchan, ¿no? ¿Ustedes? Sí. Sí, lo escuchamos, profe. Genial. Bueno, ¿pasados por agua? No, no hubo ninguno que haya votado presencial, ¿eh? El agua nos acobardó a todos, me parece. Acá yo soy de Tortuguitas, acá casi no estaba lloviendo. Ah, mira. Pero igual me daba, o sea, es lo mismo, virtual presencial. Bueno. Acá ahora paró un poquito, pero nada, llueve, hay una lloviznita por ahora. Así que bueno, nada, veremos. A ver cómo sigue esto. Bueno, chicos, la idea de hoy era estar allá y hacer ejercicios, ¿sí? Ver un poco el tema de las fórmulas, lo de ¿cómo es? A mí se me inundó todo el patio. Bueno, esperemos que no pase nada, Tiago. Eh, ver un poco lo de la regla de la palanca, hacer los ejercicios, si tenían dudas con algunos. Yo esos ejercicios no los hice, les soy sincero, sí los estuve chusmeando para verlos y eso, pero bueno, los íbamos a desarrollar juntos, ¿sí? No sé si los pudieron hacer, si estuvieron mirándolos, si estuvieron chusmeando algo. Cuéntenme un poco ustedes y en base a eso vemos. Por lo menos me gustaría hoy plantear los ejercicios, ver a ver si se va entendiendo cómo se desarrolla el ejercicio, ¿sí? Por lo menos para que ustedes puedan ir avanzando con eso. Nosotros, esperen que estoy... Ahí está. Ahora sí. Nosotros tenemos la clase que viene es virtual y la otra clase que es presencial sería el parcial, ¿sí? Sería el día 29, hoy es 15, ¿sí? Sería el día 29. La clase que viene es virtual también y la próxima es presencial que estaríamos teniendo el primer parcial. Recuerden el tema del trabajo práctico, bien, y recuerden también, vamos a ir teniendo en cuenta todos cómo se viene desarrollando todo esto de los paros y eso, de acuerdo, nosotros vamos a dejar las fechas como están. O sea, el miércoles que viene virtual, vemos que vamos a tomar y todo eso, y cómo vienen con los ejercicios. Aparte de la clase de hoy, la clase que viene también ya acomodamos todo lo que se va a tomar. Así ustedes pueden ir estudiando. Y la otra, la de, había dicho 29, hacemos el parcial. Bien. El parcial presencial. Si llega a haber paro o algo, después vemos a ver cómo lo acomodamos. La idea es hacerlo presencial, no hacerlo virtual. Así que nada, cuando mucho lo corremos a la fecha siguiente y en vez de hacer esa clase virtual, pido un aula y la hacemos presencial. Pero bueno, no nos adelantemos, falta todavía. Vamos paso a paso y vemos cómo lo venimos desarrollando y cómo viene pasando. Estuvieron circulando algunos carteles, algunos flyers de que había paro y eso. Ojo con eso porque a veces, por ejemplo, como en este caso, no es del gremio de la facultad, es de otro gremio. Bueno, y ahí va cambiando la dinámica. Así que bueno, como siempre nos seguimos manejando de acuerdo a lo que me bajan de la facu y de acuerdo a lo que yo les comunique. ¿Sí? Bien.
Los escucho, chicos, a ver si, no sé si pudieron ir viendo los ejercicios, tema trabajos prácticos, cómo vienen, cuéntenme un poco todo eso. Todavía no lo arranqué. Bien, acuérdense que para que cierra el día del parcial, el día anterior al parcial. Alguno que lo... Vos, Ángel, ya lo habías hecho, ya lo habías entregado. Yo tampoco lo empecé. Bueno, ojo con eso, no se duerman porque después se les complica. ¿Sí? Bien. No sé si pudieron ver. A ver. Bien. No sé si pudieron ver, profe, al TP lo entregamos en archivo o generamos el link. Generen el link. Sí, pero generen el link. Y de hecho, si quieren subir el archivo, como les dije siempre, no los va a dejar. Van a tener, ok, Alan, van a tener que subir el enlace. ¿Sí? Acuérdense de antes de copiar el enlace, poner para que lo pueda ver, ¿sí? Habilitar para que todos los que tengan el link y eso lo puedan ver, si no, no lo voy a poder abrir y no lo voy a poder corregir. Acuérdense de eso, ¿sí? Si no es todo, yo les tengo que pedir permiso, ustedes me tienen que habilitar, yo por ahí no lo veo ahí enseguida y se vence el permiso, se los tengo que volver a pedir, es medio un lío. Así que por favor acuérdense de eso, ¿sí? Bien, esperen que... Compartir. Vamos a pantalla completa. Bien. Acá estamos. Ahí en anexo de bibliografía, bueno, aparte de subir los ejercicios, que subí algunos más, son algo de 11 ejercicios y le subí ¿cómo es? El diagrama de hierro-carbono. También subí en anexo de bibliografía, que lo completé porque había algunas cosas que no me gustaban y lo modifiqué. Y subí esto de las definiciones que habíamos estado viendo un poco la otra vez, ¿sí? La clase pasada del paro, la clasificación de los aceros, ¿sí? Esto del punto eutectoide y esas cosas, clase en la clasificación de las fundiciones también. Vamos a dar un repaso hoy también a eso para ver el tema de los ejercicios. Esto ya lo había pegado y estaba acá. No sé si lo pudieron ir viendo también a esto o no. Ahí alguien levantó la mano. Háblenme, chicos, que no estoy, veo poco la pantalla esta y no, no los voy a morder, si hablan. Quédense tranquilos. Hola, hola, hola. Sí. Bien, acá también había subido el diagrama de hierro-carbono, ¿sí? Y bueno, eso por un lado. Ejercicios, estos ejercicios, les voy a sumar, que ahora vamos a arrancar con eso, ¿sí? Para verlo. Les voy a sumar, a ver si era esta la foto, no. Esta es la misma. Era este. Bien. Bien.
Lo voy a volver a modificar a este archivito, no sino el que le mostraba recién, el de las definiciones, que quiero agregarle esto que ahora vamos a ver, ¿sí? Que yo lo tengo en la parte de los ejercicios, ustedes esto no lo van a tener, esto están los ejercicios acá, sí tienen el enunciado de los ejercicios, y yo agregué esto que después se los voy a poner ahí en las definiciones como para que tengamos en cuenta algunas cositas. Bien, bueno, espero respuestas. Tercera vez que pregunto. ¿Alguien hizo algún ejercicio? Si no lo hicieron, no hay problema. No, profe, yo no lo hice. No, profe, yo tampoco. ¿Alguno más? ¿Algún valiente que me diga que sí, que no? Para saber dónde estamos parados. Después, miren, esto es, voy a hacer crudo con lo que yo no los hice, profe, hoy lo vi, dice Alan. Bien, voy a hacer crudo porque en algunas cursadas quizás no lo soy tanto y les digo estudien, estudien. Si ustedes no hacen los ejercicios, por más que los resolvamos acá, no los van a entender, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la proyección de esto? Que si ustedes no apoyan lo que tienen que apoyar en la silla y estudian y hacen los ejercicios, no los van a entender. Bien, si no pasa eso, o si pasa eso, mejor dicho, de que no los hacen, lo que va a pasar es que les va a ir mal en el parcial. Bien, o sea, van a ser candidatos a que les vaya mal. Entonces, apoyen lo que hay que apoyar, háganlo, traten de hacerlo, hagan consultas en los grupos, traten de hacer las consultas, no, que me ha pasado, no la noche anterior al parcial, porque ahí están sonados también, ahí no es que le va a entrar toda la información de golpe en la cabeza, así que traten de ir haciéndolos, de hacer consultas, si hay algo que no lo sabemos, tenemos tiempo para consultarlo, ¿sí? O para buscarlo en algún lado, entonces traten con tiempo de ir haciendo las cosas. Si pueden hacer todos, buenísimo, son 11 ejercicios, tampoco es tanto. Si pueden hacerlos todos mejor, pero aunque sea algunos, ¿sí? Como para que se les despierte la duda de si tienen dudas, o por lo menos para que entiendan el diagrama, ¿sí? Y por lo menos las cuentas que hay que hacer y cómo hay que plantearlo y qué cuentas hay que hacer. Si bien la fórmula es la misma, la regla de la palanca es la misma, pero no es lo mismo los valores que ustedes tienen que poner ahí. Y si esos valores están mal, el resultado va a estar mal y todo el ejercicio va a estar mal. Entonces, el parcial va a estar mal y ustedes van a desaprobar. Así que tengan presente eso, cada uno es grande, yo lo menciono porque es lo que viene pasando en todas las cursadas, tanto en materiales como en mecánica, si bien esta parte de ejercicios no la teníamos, pero en la parte de ejercicios de tracción pasa exactamente lo mismo, así que ya somos grandes, como le digo, traten de hacerlo, nadie los va a retar si no lo hacen. Por eso recién decía, con toda sinceridad, díganme si trataron de hacerlo o no trataron de hacerlo. Hay algunos valientes que contestaron, así que bien por ellos. Bueno, vamos a ver de vuelta esto y a repasar algunos de los ejercicios, ¿sí? Otra cosa, ustedes van a esperar a que yo haga los ejercicios o que se resuelvan y entonces copiarlos. No va a pasar eso, van a tener que trabajar ustedes, ¿sí? Así que, es más, conversen entre ustedes, que está bueno porque por ahí alguno tiene alguna duda, la consulta al otro, el otro la sabe, y así se hace mucho más fácil aprender. ¿Bien? Bien, esto lo habíamos visto el otro día, el diagrama, vuelvo a hinchar con el diagrama de hierro-carbono, ¿sí? Esperen que admitimos a todos. Vuelvo a hinchar con este diagrama para que podamos ir viéndolo, ¿sí? Van a ver que acá entonces, esperen que lo voy a solapar con esto. Nosotros teníamos
estos valores claves que yo puse acá, que yo agregué para que podamos tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué claves? Porque son importantes dentro de lo que es el gráfico de diagrama hierro-carbono. ¿Cuáles son esos puntos claves? Los puntos claves son, viendo el gráfico de frente, ¿qué pasa en el 0,02? ¿Sí? Acá, cuando el porcentaje de carbono es muy poco, ¿sí? Casi nada. ¿Qué pasa en el otro extremo, en la otra línea vertical? ¿Sí? Donde, como les decía la otra vez, acá tenemos los grados Fahrenheit, de este lado los grados centígrados. ¿Qué pasa acá? ¿Sí? Que se forma de este lado en una cantidad de 6,67% de carbono. Lo rechacé. Díganle al compañero que se sume de vuelta. Sin querer lo rechacé. Afuera, sí. Así salió, pobre. ¿Le avisan, por favor, en el grupo? Bien. ¿Qué pasa de este lado entonces? A los 6,67 y después acá en el medio pasan algunas otras cosas también. ¿Sí? Acá el valor que decía valores claves. Hay dos puntos que el otro día los habíamos mencionado, ahora los vamos a ver de vuelta en otro PDF, que son estos dos puntos, el punto eutectoide y el punto eutéctico. ¿Sí? Acá, ¿lo rechazo de vuelta? No. Ahí está. Estos dos puntos, el eutectoide y el eutéctico, ¿sí? Y estos pasan a un determinado porcentaje de carbono, al igual que lo que se forma en uno de los extremos, cuando el porcentaje de carbono es 0,02, que se forma la ferrita, ¿sí? Y ahí en la austenita también es otro porcentaje importante, y a los 6,67 porcentaje de carbono, que es la cementita. Después tenemos Sí, diga. Se te arregló el micrófono, Alan. ¿Para el parcial? Sí, porque no me diste. No. Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? Ah, bueno. ¿Se me escucha bien al resto? Sí, Porque sí, por sí. ahí. Ah, ok. Calculadora. Se La ve- científica. No usar el teléfono. no van a poder usar. Se ve que Alan no me diste ni pelota la clase pasada. Bueno, nada, te estoy cargando. Te estoy cargando, quédate tranquilo. Dale, buenísimo. Lo que no es necesario es que sea científica, pero calculadora van a tener que usar, ¿sí? Van a tener que usar y no van a poder utilizar el teléfono. Tengan presente eso. Yo la otra vez les mostraba una calculadora, la más barata que haya. Cómprense esa si no tienen. No hace falta que sea. Hay uno que lo rechaza. Bueno. No hace falta que sea gran cosa, ¿sí? Pero. Bueno. Entonces tengan presente eso. El teléfono no, ¿sí? No lo van a poder usar. No nos pongan para pasar un mal momento, ni entre ustedes, ni yo, ni sus compañeros, en que tenga que sacarle el teléfono a alguno. O invitarlo a que se retire. Así que teléfono no van a poder usar. Sí van a poder usar calculadora. Si es científica, bien. Igual no le van a dar uso a la parte. ¿Cómo, Alan? Nada. Según el porcentaje de carbono, ¿con cuál le vamos a dar? No entremos. No tanto, no va a hacer falta.
Entonces, con una calculadora común y corriente va. Bien, entonces habíamos mencionado estos puntos, que los vamos a ubicar, ¿sí?, en el diagrama hierro-carbono. Teníamos en el 0,02, ¿sí?, la ferrita, que es el extremo izquierdo. Del otro lado, 6,67, tenemos la cementita, bien, ¿sí?, acá. Después, acá donde dice el límite de perlita, en realidad acá está en 1,76, nosotros acá lo tenemos en 2,1, acá 2,1, ¿sí?, que se forma la perlita. Esto por ahí tendría que estar un poquito más corrido para acá, pero es esa zona, ¿sí?, en el 2,1. Y también tenemos el punto eutectoide y el eutéctico. Acá el punto eutectoide y el punto eutéctico, estos dos. ¿Qué pasa en estos puntos? Acá en el eutéctico, ¿sí?, son cambios de fase. Perdón. No, diga. ¿Quién? ¿Alguien quería hablar? Bien. Acá en el punto eutéctico, no, por ahí se le abrió el micrófono sin querer. Acá en el punto eutéctico y en el punto eutectoide, sí, hay unos cambios de fase. ¿Qué son estos cambios de fase? Por ejemplo, si pensamos en agua, el cambio, una fase puede ser el agua congelada, ¿sí?, el hielo, otra el agua líquida, otra en estado de vapor. Cada una de esas es una fase distinta. Alan, no sé si podés cortar el micrófono mientras lo arreglás. Cada una de esas es una fase distinta, como les decía. Acá en el punto eutéctico, ¿sí?, que quizás se ve mejor en este otro. Este no. ¿En dónde lo tenía? Acá. En este otro gráfico, ¿sí? En el punto eutéctico, ¿qué pasa? Cambia de líquido a sólido, ¿sí?, en este punto. Entonces ahí hay un cambio de fase. En el punto eutectoide, igual ahora lo vamos a leer para que quede más claro, hay también un cambio de fase, pero de un sólido a dos sólidos, ¿sí? Entonces, cambia de 1 a 2. Miren, ahí vamos a ver a las definiciones. Tenemos el punto eutectoide, acuérdense, ahí en 0,77, ¿sí? Acá lo tienen 0,89, pero nada, es según el gráfico y según el autor, digamos, ¿sí? Dice que es la temperatura y composición exacta en la que un sólido se transforma completamente en dos o más fases sólidas en equilibrio sin pasar por un estado líquido, ¿sí? Cambia de una fase a dos fases sólidas, siempre manteniendo la fase, pero de una a dos. Ocurre en aleaciones binarias, cuando al enfriarse lentamente, un sólido de una fase se transforma en dos o más fases sólidas distintas en equilibrio a una temperatura y composición específicas. Bueno, pasa esto, de un sólido a dos sólidos. Acá hay un poco de la importancia en la industria, ¿sí? Esto lo voy a dejar para que ustedes lo sigan leyendo. Y hay estos dos cambios que la otra vez también lo habíamos visto. La parte hipoeutectoide y la parte hipereutectoide, que está marcada acá en este gráfico y en este gráfico también, ¿sí? La parte de la izquierda, más para el lado de la ferrita, donde se encuentra la ferrita, está la parte hipoeutectoide, ¿sí? O sea, antes de la parte eutectoide y hipereutectoide, después de la parte del punto eutectoide. Pasa lo mismo en el punto eutéctico, ¿sí?
que este punto eutéctico dice que el punto eutéctico es la temperatura y composición específica más baja, ¿sí? Fíjense que está a 1147 grados, lo podemos ver acá dice 1130, 1147, ¿sí? Es en esta zona, este punto. Bien, la específica más baja a la cual una mezcla de sustancias como una aleación metálica se funde o solidifica actuando como una única sustancia pura. Bien, entonces, en esos puntos es donde, en el punto eutéctico es donde pasa esto que de líquido pasa a sólido. Bien, también tenemos estas dos partes, hipoeutéctico, ¿sí? Antes del punto eutéctico, recuerden que esto se lee de 0,02 a 0,67 y la parte hipereutectoide, o sea, la parte después del punto eutéctico. Bien. Entonces, ¿por qué es importante y por qué marco estos puntos así y por qué después les voy a agregar esta parte para que ustedes la tengan? Y esto también de la parte de perlita, ledeurita. Porque de acuerdo a dónde estemos, de acuerdo al ejercicio que estemos planteando, de acuerdo a lo que se nos presente, nosotros vamos a tener que tomar esos puntos o esas referencias como límites para un lado o como límites para el otro. Bien. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan? El otro día habíamos visto no sé si habíamos visto el ejercicio número 1. No me acuerdo cuál habíamos visto. Bueno, vamos a ver el ejercicio número 3. Estos están acá de explicación. Estos se los puedo por ahí pasar. Vamos a ver el ejercicio número 3. Acá dice un acero hipereutectoide, ¿sí? ¿Alguna consulta o pregunta antes de seguir? De paso me tomo un mate. Todos no vieron- estos puntos son límites de es esto hasta este punto y entonces es otra Sí, cosa. exactamente. Se puede tomar como puntos límites porque son las bandas en donde nos vamos a manejar de acuerdo a lo que nos vaya pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Y eso es lo que va a ser el problema que tengamos que resolver. Exactamente, exactamente. Lo que tienen que darse cuenta ustedes, de acuerdo del gráfico y de acuerdo a lo que pide el ejercicio, es hasta dónde y dónde está ubicado. ¿Sí? Si ustedes no se acuerdan, por ejemplo, yo no les voy a dar un gráfico en donde diga el punto, en donde diga si es el punto eutéctico, el eutectoide, si es hipo, hiper. Eso no se los voy a dar, entonces ustedes se van a tener que acordar eso y de acuerdo a eso ubicar y responder el ejercicio. Bien. O sea, nos va a dar los números, los datos, y nosotros tenemos que calcular y definir en qué punto cae. Exactamente, van a tener que definir la cantidad de lo que le pide, por ejemplo, de austenita, de cementita o de lo que le pida, ¿sí? De ledeburita, de lo que sea, lo que pida el ejercicio, y aparte decir qué acero es, ¿sí? Pero sin tener estas guías. Acuérdense que estas guías no las van a tener. Bien, entonces ustedes van a tener que saber si este punto es el eutéctico o el eutectoide, para cuál de los lados es hipoeutéctico o hipereutéctico, dónde se forma la ferrita, dónde se forma la cementita. Bien, todas esas cosas las van a tener que saber. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos al ejemplo número 3.
Bien. Dice, un acero hipereutectoide, 1,2% de carbono. Fíjense que en este caso nos está diciendo que es hipereutectoide y que es un acero. Ahora, si esto no lo diría, ¿sí? Hay ejercicios donde no los dice, donde no se los va a decir. Ya con que nos diga el porcentaje de carbono, nosotros ¿qué vamos a saber? Nos vamos a poder ubicar, ¿sí? Vamos al otro que está un poco más completo. Nos vamos a poder ubicar, ¿sí? En el 1,2, que sería por acá, ¿sí? Acá donde está mi cursor. Y si es, que la otra vez se los preguntaba, si es menos de 2%, ¿qué va a ser? ¿Qué sabemos que es? La verdad, por mi parte no tengo idea. Bien, Nahuel, gracias. En serio, gracias por contestar por lo menos. A ver, Camila, señorita Camila Amados. Esto. No sé si no tienen micrófono o... Yo preguntaba si, porque según el gráfico hay un espacio entre 2% y 1,76. Sí, pero después vamos a establecer bien cuáles son los valores, así no andamos con esas dudas. Nosotros, yo les dije en la primera, segunda clase o cuando empezamos a ver esto que íbamos a tener en cuenta desde 0 hasta 2% iban a ser, ahí como dice Agustín, Camila, Ángel, vamos a tener a ceros, ¿sí? Ahora te contesto, Fede, por lo de la fórmula. Vamos a tener a 0. Y desde el 2% hasta el 6,67 vamos a tener las fundiciones. Bien. Hago un alto ahí que Fede Castillo me pregunta si las fórmulas también las van a tener que estudiar. Sí, las van a tener que estudiar. Igualmente no es una fórmula, ¿sí? La de la regla de la palanca y nada más. Lo que sí van a tener que hacer, una o dos, por si hay que calcular densidad. Pero no son muchas fórmulas y lo importante es determinar los valores que van en esa fórmula, porque si ustedes no determinan bien los valores que van en esa fórmula, van a calcular cualquier cosa. Bien. Entonces, seguimos. Entonces, vamos a establecer de 0 a 2% que tenemos los aceros, del 2% al 6,67 vamos a tener las fundiciones. Entonces... Profe, ¿puede llegar el caso que pasando el 6,67 qué pasa? ¿O nunca pasa? Sí, pasa y son aceros para herramientas, aceros muy duros. Sí, Gracias. pero vamos a trabajar hasta ahí. Son aceros especiales. Nosotros vamos a trabajar hasta ahí. Bien, hasta donde da el gráfico. Bien. Esperen que ya me perdí. ¿A dónde Sorongo estaba? Tiki, tiki, tiki. Acá. Bien. Entonces dice que es de 1,2. Como decían ahí los chicos, tenemos un acero, ¿sí? Y dentro de los aceros que teníamos, las dos clasificaciones, hipoeutectoide o hipoeutéctico o hipereutéctico, ¿sí? Acuérdense, eutectoide, perdón. Acuérdense que dentro de los aceros, como para tener en regla general, dentro de los aceros está el punto eutectoide. Bien, vamos al otro diagrama. Está el punto eutectoide dentro de los aceros. Fíjense, de 0 a 2, que son los aceros, está el punto eutectoide. Y dentro de las fundiciones
está el punto eutéctico. El punto eutéctico era aquel donde cambiaba de fase, de líquido a sólido. El punto eutectoide donde pasaba de una fase a tener dos fases, pero siempre hablábamos de un sólido. Bien. Entonces, ¿a qué correspondería ese 1,2? Correspondería a un acero, ¿sí? Hipereutectoide. Ya con solo que nos digan el que es 1,2, estaríamos en esta zona, estaríamos entre el 0,8 y el 2%, entonces nos correspondería a un acero hipereutectoide. Bien, ahí ya, si nos preguntarían eso, estaríamos ya definiéndolo. Se los aclaro porque en los demás ejercicios lo van a tener que definir ustedes. Bien. Dice que se enfría lentamente desde 970 grados centígrados hasta la temperatura ambiente. Calcula las fracciones de austenita y cementita, ¿sí? Proeutectoide que contendrá dicho acero cuando se halle a una temperatura justo por encima de la eutectoide. 723 grados centígrados sería esto. Esto es un más delta T porque está haciendo referencia de que está por arriba de esa temperatura, ¿sí? Bien. Perdón, ¿eh? Bien. Entonces, ¿cómo calcularíamos esto? A través de la regla de la palanca, sí, que la otra vez yo les hacía referencia, nosotros estamos ubicados en el 1,2, ¿sí? En el 1,2, volvemos a este gráfico, 1,2, ¿sí? Estaríamos por acá más o menos. ¿Y cuál es el punto más cercano para la izquierda que tenemos? ¿Sí? El punto de la austenita, ¿sí? Donde es 0,89, ¿sí? Acá 0,89, el punto en este gráfico, que es el punto de eutectoide, lo marca en 0,89, en el otro lo marca en 0,8, ¿sí? Pero el punto más cercano es el punto eutectoide donde está la austenita. Y para este lado, ¿sí? El 2%, que es el límite de ¿qué? El límite donde cambia de acero a fundición. Entonces, para calcular esto, ¿entre qué bandas nos vamos a mover? Nos vamos a mover entre la banda de la austenita, ¿sí? Y perdón, como acá dice cementita, nos vamos a ir al tope de la banda que es 6,67. Ahí, perdón, acá. Ahí, sí, ojo con eso, porque no era el 2%, ¿sí? Donde hace el cambio de acero a fundición, sino que es a cementita, que es 6,67%. Bien, ahí les estaba indicando un error. Bien, entonces, de acuerdo a esto, al poder definir esas bandas, ahí es donde vamos a colocar y donde vamos a empezar a trabajar con la regla de la palanca. Bien, ¿y qué nos dice? Que para calcular la cementita, ¿sí? Para calcular la cantidad de cementita que se forma o formada en este acero, ¿sí? Lo que vamos a hacer es 1,2 menos 0,89. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les decía que al ser la regla de la palanca se aplica el opuesto? O sea, si yo quiero calcular esta parte, ¿sí? O quiero calcular la cantidad de cementita, lo voy a calcular con el opuesto a lo que estoy calculando. Bien, por eso fíjense que toma el 1,2 menos el 0,89. ¿Sí? Toma esta parte. ¿Y abajo qué toma? Toma los extremos en los que me estoy manejando y en los que estoy demarcando este ejercicio. De 0,89, ¿sí? Perdón, de 6,67 menos 0,89. Bien,
Entre esas bandas, y esto es lo que tienen que, una vez que lo definan a las bandas esas, es donde se tienen que concentrar y donde se tienen que empezar a trabajar. Esperen que hay alguien que quiere entrar, creo. ¿Sí? Es donde ustedes van a tener que aplicar la regla de la palanca, ¿sí? Una vez que tengan esos extremos, como les decía, y hacer esta cuenta. Más que una fórmula es saber y aprenderse qué es lo que tienen que restar y qué valores tienen que utilizar, ¿sí? Fíjense que siempre abajo van los extremos de la banda, ¿sí? Fíjense que en este caso es 6,67 y en este caso 0,89. Pero fíjense que arriba no usa los extremos, usa donde estamos parados, donde me indica qué acero es, ¿sí? O la cantidad de acero de carbono que tiene, ¿bien? Y empieza a trabajar con una de las bandas. En este caso, con la de austenita, porque lo que queremos calcular es la cementita. Bien, hace esta cuenta. Al hacer esta cuenta lo multiplica por 100 para que nos den un porcentaje, un determinado porcentaje, y da esta cantidad de cementita, 5,36%. ¿Sí? Recuerden que la cantidad de porcentaje siempre va a ser el 100, la cantidad máxima. Entonces, ¿cómo calcula la cantidad de austenita? Simplemente restando 100 menos la cantidad de cementita, y ahí lo que va a obtener es la cantidad de austenita que tiene este acero, ¿sí? Este acero hipereutectoide, con una cantidad de carbono de 1,2. Bien. La parte de austenita la pueden calcular haciendo la resta, o la pueden calcular también, que también esto lo nombramos la clase pasada, por la regla de la palanca. Si para calcular la cantidad de cementita yo usé esta parte, para calcular la cantidad de austenita yo voy a utilizar esta parte. ¿En qué parte de la fórmula o en qué lugar de la fórmula? En la parte de arriba. En la parte de abajo, acuérdense que siempre voy a utilizar los extremos. Bien, ¿hasta ahí va más o menos? Sí, sí. Sí, Más profe. o menos, pero bien Profe, está. consulta. Esta parte del PDF, o por lo menos este ejercicio que se muestra el ejemplo, ¿usted lo puede subir? No. Sí. Después se los voy a subir, no. Gracias. Dale, los tres primeros, de hecho que los tres primeros tienen este gráfico y están bastante buenos. Yo los voy a subir, es más, los voy a subir, voy a hacer un recorte, porque yo los tengo acá resueltos, voy a hacer un recorte y les voy a subir esto también, ¿sí? De estos primeros tres. Y después los otros los dejo para que los puedan hacer ustedes, o por lo menos los investiguen y traten de hacerlos. Bien. Estos tres están buenos porque tienen los gráficos y eso. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí vamos? Bien. Después dice, hay un asunto, esperen que... ¿Qué carajo pasa acá? Ahí dice cuando lo suba al campus, porfa. Sí. Si puedo, no como el otro día que se me complicó, pero si puedo lo hago hoy, así ya lo tienen y pueden empezar a trabajar. Sé que hoy se van a quedar haciendo, aprovechando que llueve, se van a quedar ahí haciendo todos los ejercicios. Así que voy a tratar de subirlos, ¿sí? Bien. No, Profe, perdón.
La austenita que está abajo, ¿cómo la calculó? Del 94%. La austenita que está acá abajo, bien, Francisco. La austenita esta dije que tenés dos formas para calcularlo. Tenés una que es aplicando la regla de la palanca, ¿sí? Cuando querés calcular esto, vos vas a utilizar esta parte, ¿sí? ¿Cómo quedaría? Quedaría en la parte de arriba de la fórmula, quedaría 6,67 menos 1,2. Y en la parte de abajo quedaría, o sea, dividido, 6,67 menos 0,89. ¿Sí? Si vos haces ese cálculo, te tiene que dar muy parecido a ese valor, con algún decimal distinto, pero por los decimales nada más, pero te tiene que dar ese valor. O lo podés calcular de la otra forma. Podés calcular al ya tener 1, ¿sí? Por ejemplo, acá la cementita, vos sabés que el 100%, ¿sí? Que la mayor cantidad de porcentaje es 100. Ahora, de ese 100, una parte es cementita, 5,36%, y la otra parte, ¿sí? Tiene que ser otra cosa. Esa otra cosa es la austenita. Entonces, de ese 100 menos 5,36 te da este valor que tenés de acá. ¿Sí? Ok, pero que con el 5,36 se puede decir que es un acero. ¿Puede ser? 5,36 no. Lo que estamos calculando acá es que en un acero hipereutectoide de 1,2% de carbono, vos tenés, dentro de ese acero, ¿sí? Vos tenés 5,36% es cementita y 94,64% es austenita. O sea, ese acero está comprendido por una pequeña parte de cementita y toda la otra parte de austenita. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos cementita y austenita. Vamos a las definiciones. Nosotros tenemos cementita y austenita. De cementita tenemos el porcentaje más bajo, ¿sí? Y el gran porcentaje es austenita. Decía que la cementita, un compuesto intermetálico que lo hace, que es duro, quebradizo, con alta resistencia al desgaste, ¿sí? Pero muy frágil. O sea, y la austenita dice que es una solución sólida, ¿sí? Es dúctil y estable en aceros calentados. O sea, que si de ese acero con 1,2% de carbono, una pequeña parte de cementita y toda la mayor parte es austenita, ¿cómo va a ser ese acero? ¿Cuál es la propiedad que va a predominar en ese acero? ¿Va a ser un acero frágil y con resistencia al desgaste y frágil, o va a ser más un acero dúctil? ¿Se entiende a lo que voy? Sí, va a ser un acero duro, resistente, pero frágil al impacto, digamos. Más o menos, ¿sí? Fíjense que la mayor cantidad es de austenita, ¿sí? Entonces, lo que más va a predominar es que sea dúctil, ¿sí? No va a ser como un acero que tenga un hipoeutectoide, ¿sí? Pero va a ser un acero que va a ser dúctil, ¿sí? Y va a tener parte de que sea frágil, pero como la parte de cementita es lo que menos predomina, va a predominar la austenita en este acero, ¿sí? Imagínense, acá Profe, tengo... o sea, dependiendo del porcentaje que nosotros saquemos en la cuenta, el acero entonces que predominaría sería como austenita o cementita, dependiendo cuál sea mayor, ¿no? Claro, el mayor porcentaje es el que va a predominar. Si fuese 50 y 50, estarían en las mismas proporciones, tanto austenita como la cementita,
¿sí? Imagínense que esto que hizo la Pochi es un acero, ¿sí? Una partecita mínima es austenita, es cementita, perdón, el 5,36. Y todo el resto es austenita. Bien, entonces lo que más va a predominar es la austenita. ¿Sí? De acuerdo a eso es como va a ser el acero. Bien, ahora nos dice en el segundo punto, nos dice en las mismas condiciones, o sea, el mismo punto en 1,2% de carbono, pero por debajo del punto eutectoide, o sea, por debajo de 723. Acá lo que hacíamos era, por arriba de este punto, ¿sí? Y ahora vamos a estar por debajo de este punto. Acuérdense que por arriba, ¿sí? Tenemos, por arriba del punto eutectoide, tenemos una fase sólida y acá teníamos dos fases sólidas. Bien, entonces dice, las fracciones de ferrita y cementita que contendrá el acero cuando se haya una temperatura justo por debajo de la eutectoide. Bien, acá fíjense que, a ver, acá nos hablaba de la austenita y de la cementita, ¿sí? Al hablarnos de la austenita y de la cementita, es por eso que utilizábamos el 0,89 como banda, ¿sí? Este punto que está acá, que acá lo marca como 0,8, en el otro diagrama como 0,89, pero es el tope de la banda donde está la austenita, ¿sí? A ver, estaba acá. Austenita 2,1. Acá lo teníamos en 0,89. Bien, en este punto, en el punto eutectoide. Bien. Bien. En este punto que nos dice, nos habla de la ferrita y de la cementita. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con estas bandas, ¿sí? De la ferrita donde se formaba en el 0,02 porcentaje de carbono y la cementita en el 6,67. Y lo que tenemos es el 1,2, que es donde estamos trabajando nosotros con este acero hipereutectoide, ¿sí? Del 1,2. Bien, ¿cómo trabajaba la regla de la palanca entonces? Si queremos calcular la ferrita, lo que vamos a hacer es trabajar con esta parte, trabajar con la parte de desde 1,2 hasta el 6,67 donde está formada la cementita. Entonces, en la parte de arriba va 6,67 menos 1,2. Y en la parte de abajo, ¿qué iba? Iban las bandas, ¿sí? Iban los topes de las bandas. 6,67 en este caso y 0,02 porcentaje de carbono. Fíjense que acá los topes de las bandas, ahí entran los dos, era 6,67 y 0,89, donde estaba el punto eutectoide. Bien, acá Profe, nos vamos. Sí, digo. ¿cómo se decide el orden de los números? O sea, El orden, acá vos podés calcular lo que vos quieras. ¿Sí? Vos podés calcular o la ferrita o podés calcular la cementita. De acuerdo a lo que vos calcules, el otro es restarlo o calcularlo también como por la regla de la palanca, que es lo que les explicaba recién. No hay un orden. Si vos querés calcular primero la cementita, podés calcularlo. Querés calcular la ferrita, podés calcularlo. ¿Sí? ok. Bien. Entonces, al calcular el porcentaje de la ferrita,
¿sí? Con la fórmula esta de la regla de la palanca y multiplicarlo por 100, nos da un 82,25%. Bien. Y la cementita nos da un 17,75%. De vuelta, ¿cómo lo puedo calcular a esto de la cementita? De hecho, está calculado así. 100, que es el porcentaje total, o sea, es todo el cuerpo, menos la cantidad de ferrita, me va a dar la cantidad de cementita. Profe, Diga. vio que recién mi compañero preguntó si se primero hacía el cálculo de la cementita en vez de la ferrita. Sí. Si yo hago el cálculo de la cementita, sería entonces 0,02 menos 1,2 y después la división sería de los dos, las dos bandas, ¿no? Exactamente. Sería el número. Exactamente, sería el contrario, sería el 1,2, ¿sí? Porque al estar calculando este brazo de la palanca, ¿sí? Vos trabajás con el otro, con la otra banda, con la opuesta. Acuérdense que siempre es la opuesta. Entonces sería 1,2 menos 0,02. Dale, Dividido gracias. 6,67 menos 0,02. Y eso les va a dar o el mismo valor, 17,75, o con algún decimal distinto, pero les va a dar por ahí. ¿Bien? Yo tengo una duda. Diga, Gabriel. A esa temperatura, ¿no tendrías que calcular el porcentaje de perlita y con el porcentaje de perlita recién calcular el porcentaje de ferrita? Porque ahí lo que se forma es perlita y cementita. No se te forma ferrita y cementita. Está bien. Acá vos decís porque está en 1,2 y tenés Claro. cementita y perlita. ¿Sí? Sí. Acá. Pero después la perlita, ¿en qué se transforma? Sí, es ferrita y cementita. Por eso. ¿Sí? Entonces, vos podés calcularlo también de esta manera. Y lo calculas con la ferrita y con la cementita. Claro, el tema, yo cuando lo hice, a usted le dio 82 y pico. A mí me dio 81, algo. Sí. Es De por, ferrita. es por los valores que por los decimales. Ah, pero estaría bien calcularlo como perlita y cementita y después a la perlita distribuirla en ferrita y cementita. Sí. ¿Sí? Ah, ok, Estaría ok. bien. Sí. Buenísimo. Era eso. Pero para no complicarla tanto, lo hacemos así. ¿Sí? Ok, ok. Si no, nos vamos a empezar a meter en grandes líos. Ok, ok. ¿Sí? Gracias. No, gracias, Gaby, por aportar. ¿Sí? Bien. Entonces ahí estaríamos calculando, ¿sí? el punto B, que sería este que nos pide acá. Y después el punto C dice la cantidad de cementita eutectoide que contendrá la perlita a una temperatura justo por debajo de la eutectoide, por debajo de los 723 grados centígrados. ¿Sí? Y acá da la respuesta. Esperen que voy a correr esto. Y dice, teniendo en cuenta que la cantidad total de cementita, ¿sí? Fíjense que la cantidad total de cementita es esta, y que la cantidad de cementita proeutectoide, o sea, en el punto anterior, ¿sí? Fíjense que acá tenemos cementita y acá también tenemos cementita en el punto A, ¿sí? Proeutectoide es de 5,36%, la cantidad de cementita eutectoide, o sea, la cantidad de cementita total, ¿sí? que contiene la perlita, será por lo tanto del 12,39. Hace la resta, es decir, ¿cómo es? La cementita eutectoide es igual al total, este 17,75, menos la proeutectoide, que es 5,36 y daría el valor de 12,39.
O sea, hace la resta de esta cementita total que tiene menos la cementita que está acá, eutectoide o preeutectoide, que es de la que calculamos en el punto A. De la total menos la del punto A nos da que es 12,39. ¿Bien? Y esa es la cantidad de cementita que va a tener, de acuerdo a lo que nos pide, la cantidad de cementita eutectoide que contendrá esa perlita, ¿sí? Que es lo que hablábamos recién, que es la perlita que se transforma acá, bien, a una temperatura justo por debajo de la eutectoide, que es esta temperatura de acá, los 723. Yo sé que es bastante confuso, ¿sí? Todo esto, y por eso les estoy diciendo con tiempo, vayan viéndolo. Hay un asunto en la pestaña de Meet. ¿Qué será ese cartel? Algún mensaje. Cero dúctil. Bueno. Por eso es que necesitamos que ir viéndolo con tiempo, ¿sí? Necesitamos ir trabajándolo, por lo menos para que puedan hacer algunos puntos y vayan entendiendo sobre todo de cómo trabaja este diagrama, ¿sí? Cómo este es el mismo diagrama, pero dónde están los líquidos, dónde están los sólidos, y sobre todo los que les venía diciendo. Estos puntos, el punto eutéctico, el eutectoide y cada uno de estos, y sobre todo también a qué temperatura está, ¿sí? Estos 1147 grados, donde se encuentra el punto eutéctico, los 723, donde se encuentra el eutectoide, ¿sí? Todo eso ir acordándoselo para después, cuando se sienten en el parcial, poder hacerlos sin ningún problema. Bien. Bueno. Algo más que queríamos que vean. Que quería que vean. Profe, ahí justo tiene un comentario. El diagrama ese ¿es un diagrama general o es un diagrama de solo ese caso? Los diagramas estos que estoy mostrando, estos, a ver a qué se refieren. Esperen, ¿Estos diagramas o el diagrama del ejercicio? ¿A cuál te referís? Los diagramas esos que están mostrando. ¿Estos? Sí. Estos son en general. Si ustedes buscan, si googlean algún diagrama de hierro-carbono, ¿sí? Les va a tirar un montón. Por eso algunos están de acuerdo a lo que estamos viendo y otros tienen un montón más de cosas que son muy útiles, pero que para lo que estamos viendo y la profundidad que estamos viendo, el tema va a ser les va a hacer una mezcla que por ahí no va a ayudar mucho, ¿sí? Por eso me gustó este gráfico y por eso se los pegué en donde están la parte de ejercicios y se los voy a pegar ahora cuando suba el 1 y 2 y 3 resueltos, se los voy a pegar ahí también para que ustedes lo tengan y lo vayan utilizando, porque está bastante más simplificado que otros, tiene lo que me importa, tiene lo que les va a importar a ustedes y no se van a marear con un montón de cosas, ¿sí? Ya les digo, si ustedes buscan este diagrama, ahí les va a tirar 200.000 fotos con un montón de cosas que no los va a ayudar, los va a marear más que ayudarlos, ¿sí? Pero porque no nos interesan a lo que estamos viendo. Bien. Profe. Sí, Agustín. Cuando en el ejercicio dice proeutectoide, ¿a qué se refiere? Proeutectoide a dónde está
con qué parte está compuesto ese acero que tiene 1,2% de carbono. ¿Sí? Claro, pero ¿refiere por encima o por debajo del Por punto? debajo, es antes del punto eutectoide. Claro, pero es por debajo entonces. Exactamente. Listo. ¿Sí? Gracias, profe. Pro y pre. Bien. Bueno. Esto no. Definiciones, esto ya habíamos visto un poco y lo voy a subir al campus. Bien. Tengan Profe. en cuenta. Sí, Gaby. ¿Podemos después mirar un cachito el ejercicio 4? El 4. Sí. Vemos. Dice. A mí la parte A, sí, esa parte me salió. Pero la parte B que vuelve a pedir austenita. Sí. Ahí, cuando uno ya está por debajo del eutectoide, ¿ya no deja de haber austenita? Las cantidades relativas, pero acá lo dice por arriba. Acá dice 723 más delta T. Ah, justo por encima. Tienes razón. Justo por encima. ¿Sí? Ah, ok, Acá está por debajo del 1130, o sea, por debajo del eutéctico. Sí. Y acá está por encima. Ah, ok. No, venía con el envión de que todos eran arriba y abajo y... Profe, o sea que mayormente en todos los ejercicios siempre tenemos lo que dice 1130, por ejemplo, menos el triangulito T, que eso nos indica los grados en lo que está. Sí, este delta T es porque el delta T es una variación de la temperatura, o sea, 1130 menos 1 grado o menos 0,5 grados o menos 30 grados, ¿sí? Ese delta T es un valor, lo pone como delta T porque es una cantidad de temperatura que no sabemos cuánto es, si es 0,008 grados o si es 30 grados, da lo mismo para el ejercicio. Lo que está indicando es que es un poquitito menos o menos de 1130, ¿sí? Como en este caso, o más, un poco más de 723. O por ejemplo, en el caso del que estábamos viendo recién, es un poquitito más de 723, ¿sí? Por eso dice justo por encima, o menos 723, por debajo de 723, y por eso dice justo por debajo. Bien. Perfecto, gracias. Pero la temperatura no cambia las propiedades del metal. Sí, por eso se forma una cosa o por eso se forma otra. Por eso nos pide calcular distintas cosas. ¿Y por qué no una medida de temperatura más exacta? Porque lo que importa es, fíjate, lo que importa son estos puntos, ¿sí? Lo que importan son estas líneas, qué pasa por arriba de esta temperatura, qué pasa por debajo, ¿sí? Fíjate que lo que se va a estar formando es una, a ver, en este, no quiero mostrarle para, lo que se va a estar formando acá, ¿sí? Está comprendido por, perdón, acá está comprendido por debajo de esta temperatura, ¿sí? Lo que va a variar es la cantidad de carbono y ahí se van a ir formando distintas cosas. Y por arriba también se van a ir formando distintas cosas por encima de la temperatura esta, pero también cambiando el porcentaje de carbono, ¿sí? Por eso lo que estamos calculando es cómo se forma eso, ¿sí? Si se forma, con qué determinada cantidad de cada una de esas cosas queda formado, si está por encima de esa temperatura o por debajo de esa temperatura.
Bien, Ok. bien. Yo tengo otra pregunta, media. Dale, dale. Cuando habla de los microconstituyentes, ¿no? Sí, Creo que es el punto C, en en el el 4. 4. Sí, el 4C. ¿Los microconstituyentes ahí serían perlita y cementita? ¿O tengo que ponerme a calcular ferrita, cementita, cementita protectoide, eutectoide, No, eutectic? no, perlita y cementita. Sí. Ah, ok, ok. Igualmente estoy pensando por ahí en sacar algunas preguntas y dejar lo que estamos calculando. Pero si lo podés calcular, los microconstituyentes, mejor. Ok, ok. Buenísimo, gracias. ¿Sí? Bien. Tengan en cuenta para que vayamos viendo esto, ¿sí? Que me importa el tema del calendario, los veo bastante relajados. La clase que viene virtual, ¿sí? Y la que sigue es el parcial, ¿sí? Tengan en cuenta que hay bastantes apuntes. A ver, lo voy a ir a al campus, así que es lo que todos estamos viendo. Acuérdense que acá dentro de bibliografía, sí, el libro no, pero lo que es material y sus propiedades, de acá va a salir información, ¿sí? Que hay materiales metálicos, no metálicos, ¿sí? La parte de aceros y fundiciones. Es importante que hagan el trabajo práctico, ¿sí? Antes del parcial, no solo por entregarlo, sino porque de ahí está contemplado bastante de todo esto, ¿sí? Entonces, si ustedes lo hacen, van a tener muchas más posibilidades de encontrar alguna pregunta, alguna respuesta a las preguntas que yo haga en el parcial. Entonces, tengan en cuenta eso, de hacerlo, porque de ahí van a salir, del trabajo práctico van a salir varias preguntas y van a estar, no sé si varias, pero alguna, y van a estar contemplando estos apuntes. Bien. De anexo de bibliografía, también esto, las definiciones de la práctica, la resistencia, la ductibilidad, la conductividad eléctrica, ¿sí? Conformado, que es cada una de esas cosas que está acá. Y bueno, después las definiciones de hierro-carbono, que eso es en lo que estamos trabajando. Igual la clase que viene hacemos un repaso de todo. Yo lo voy a hacer, lo voy a subir a esto de los ejercicios del 1, 2 y 3. Esperen que estaba acá. Lo voy a subir ahora, así lo hago rápido y ustedes lo tienen de muestra. ¿Sí? Voy a modificar algunos de los ejercicios de estos que subí ahí en la solapa de ejercicios. Y cómo es, pero necesito que ustedes se pongan a calcularlo y empiecen a preguntar cosas. Si, ya les digo, pregunten en el grupo, eso les va a ayudar a que se resuelva más rápido, a que alguno, acá Gabriel la tiene bastante clara y sabe del tema bastante, Cami también, no sé si Cami se fue o anda por ahí. Cami ahí la tiene bastante clara también y pueden aportar un montón y les pueden sacar dudas y ayudar, ¿sí? A llegar a resolver. Así que nada, vamos a cortar la clase acá, yo voy a subir eso, así tengo tiempo de hacerlo rápido y así ya ustedes lo tienen, pero necesito el compromiso de ustedes para que se pongan a trabajar en esto, ¿sí? Sé que es complicado, sé que todos los profes le deben decir lo mismo, pero necesitamos ponerle un poco de ritmo. Bien. Bueno. Perfecto, profe. Alan, ¿algo que ibas a decir?
Ah, no. Se te ve bien, ¿eh? Se te ve. Ahí. No sabemos si estás o no estás. No. Jamás diría eso. Igual es una picardía, me hubiera gustado tener una clase presencial antes del parcial, sí. La clase presencial hubiese ayudado, sí, a resolver estas distintas cosas, eso sí. Bueno, nada, por eso había dicho ahí que voten a ver cómo lo hacíamos. Sí, pero igual y ahora están todas las calles inundadas, seguro. Sí, hoy el día no ayudó demasiado para que vayamos allá. Pero bueno, créanme que hubiese ayudado, pero créanme de que, nada, si se ponen a trabajar, apoyen lo que hay que apoyar en la silla y hacer un par de ejercicios a tratar de resolverlos. No les va a venir así, no les va a llover y todo el conocimiento y el día del parcial o el día anterior, que me ha pasado, ya les digo, la noche anterior, que estén preguntando cuál es la fórmula para, sobre todo en mecánica, pasa, ¿cuál es la fórmula para calcular? Eso me da la pauta a mí de que no hicieron nada y que ya es clavado que les va a ir mal, pero con tiempo, tenemos 15 días todavía y lo van a poder llegar a resolver. Bien. Chicos, vamos a cortar acá y ya les estoy subiendo estos ejercicios de muestra para que ustedes los tengan. Bien. Lo voy a subir ahí en la parte de ejercicios, ¿sí? Del primer parcial. Dale, Alan, buenísimo. Gracias ahí a vos que estás haciendo este laburazo para todos los compañeros. ¿Sí? Bueno, chicos, Gracias, los profe. libero y nos estamos viendo la clase que viene. Dudas, consultas, tiren ahí al grupo y nos seguimos manejando por eso. Dale, profe. Nos vemos. Profe. Un abrazo grande. Chau, Gracias, chau. hasta luego. Hasta luego.